Y el día de hoy nos visita Sid Salud acá en nuestro matinal. Estamos con Rodrigo Aguayo, quien es kinesiólogo. ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias, Monse. Qué bueno que estés bien, qué bueno por visitarnos. La verdad, ustedes han tocado temas interesantes, a nosotros no nos había tocado estar juntos, pero yo creo que son cosas que a la gente le interesa en sus casas. Muchas personas que padecen quizás de estas problemáticas. Hoy día vamos a hablar de disfunciones de cadera. Así es. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son los efectos también? Y quienes también padecen de esta disfunción. Si tú nos pudieses explicar primero para partir de la base de cómo se causa esta disfunción de la cadera. Ok, bueno, la cadera es una articulación tremendamente importante. Es una articulación que está en la mitad del cuerpo. Tenemos nuestras extremidades que soportan en la pelvis y la pelvis la columna. Todo está relacionado en el cuerpo. Al tener algún problema en la cadera, puede producir problemas hacia la columna o hacia abajo de las extremidades inferiores. Claro. ¿Ya? Esto puede partir desde incluso la gestación. Pueden haber problemas anatómicos que tengan que ver con la genética de una mala formación en las caderas, lo cual se llama displasia de cadera. Ahí vamos a ver unas imágenes después. Y desde ahí pueden causar un montón de problemas. Hay personas que pueden tener ningún problema en sus caderas desde el punto de vista anatómico, gestacional, pero hay accidentes que pueden producir, hay artrosis, desgaste ya para pacientes de mayor edad y van produciendo una cantidad de disfunciones donde tienen que ver con la alteración de la marcha, de las caminatas obviamente, dolores de columna. Ahí estamos viendo una imagen que es la relación que tienen las caderas con la pelvis, el hueso grandote que tenemos ahí al lado, donde está el sacro, y hacia arriba la columna. Lo que nos mencionabas tú, que o sea, en el fondo esta disfunción puede generar problemas ya a la columna o a las otras extremidades. Así es. Ya, si podemos ver la siguiente imagen, van a ver una relación que tiene que ver con la musculatura. ¿Ya? Bueno, ahí está la orientación del cuerpo. Podemos ver que hay una relación absolutamente directa. Las caderas están en la mitad de nuestro cuerpo y eso tiene una mayor carga. Si se fijan, de la cintura para arriba nosotros pesamos más que de la cintura para abajo. Entonces esa presión está en la articulación de la cadera. O sea, ¿la cadera hoy día está sosteniendo parte de nuestro torso? Absolutamente. O sea, desde la pelvis hacia arriba está sostenido primero en la cadera y luego hacia abajo en el resto de las articulaciones. Pero la particularidad de la cadera es que tiene esta forma. ¿Ya? Si siguen, van a ver que la cadera tiene esta forma, no es una forma recta. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque permite mayor movilidad. La cadera es la segunda articulación más móvil de todo el cuerpo. Por ende, la segunda articulación más inestable de todo el cuerpo, con la diferencia que la otra es el hombro, en que de la cintura para arriba cargamos más del 50% del peso corporal. Entonces tenemos dos articulaciones inestables o poco estables que cargan mucho peso. Por eso es importante tener, ahí aparece parte de la musculatura, es importante que la musculatura esté bien preparada para recibir esto. Si te fijas, hay un músculo que va desde la zona lumbar, desde la columna, hacia la cadera. Ese músculo es tremendamente importante porque si tenemos una disfunción de cadera nos va a afectar directamente a la columna. Y tenemos la inervación, que son los nervios que salen de la columna y van hacia nuestras extremidades inferiores y pasan por la cadera también. Entonces tenemos un pinzamiento que podría ser desde la columna hacia abajo que afecte la cadera o desde la cadera hacia arriba y que afecte nuestra columna. Claro. ¿Ya? En ese sentido, las causas que tú mencionabas, Rodrigo, bueno, algunas obviamente que pueden ser gestacionales, otras ya que pueden ser producto de la edad, otras que pudiesen ser producto de algún accidente. ¿Hay alguna otra causa que nosotros no podamos identificar o que sea, no sé, en el transcurso del tiempo de algún joven? Sí, hay causas que son anatómicas, ya que tienen que ver con una malformación que muchas veces puede pasar totalmente desapercibida durante toda la vida, ¿ya? Son causas que están relacionadas con una malformación, como dije, anatómica, se llama el famoso pinzamiento. Hoy en día en Concepción se está operando mucho más que antes los pinzamientos acetabulares, ese es el concepto. Hay dos tipos de pinzamiento que tienen que ver con un problema anatómico, pero a veces no se manifiesta nunca. ¿Cuándo es relevante? Generalmente se produce o se manifiesta en personas que o son muy deportistas, ¿ya? O en personas que no hacen mucho deporte y empiezan a hacer deporte a veces de una manera no tan adecuada. Obviamente hay actividades físicas que fomentan este problema más que otras. Los ejercicios que tienen que ver con mayor elongación, artes marciales, baile, ballet, por ejemplo, cosas por el estilo, son mucho más frecuentes en que se produce este pinzamiento. Muchas veces en este pinzamiento hay daño del cartílago, por lo cual inherentemente hay que entrar en el aspecto quirúrgico. Sin embargo, como les mencionaba, tenemos una relación, ahí aparece en la imagen, en la relación de la columna dolorosa con la cadera. En estos pinzamientos puede partir desde la cadera y produce una alteración de la marcha. La alteración de la marcha produce una alteración en la tensión muscular, que va a producir una desviación de la columna
y finalmente se produce todo un círculo vicioso. Claro, si al final estamos todos conectados. Y en ese caso, Rodrigo, te lo preguntaba porque entendemos que, ¿no es cierto?, hay causas que genéticamente se entienden, etcétera. Pero, por ejemplo, están los típicos mitos, que yo creo que acá es una súper buena instancia para desmitificar. De, por ejemplo, a las mujeres cuando nos han dicho que caminar mal o caminar con, por ejemplo, tacos muy altos te va a hacer problemas a la cadera. Y eso no es ningún mito. No es un mito. No es un mito. Yo pensaba que iba a decir que sí. No, no es un mito. La verdad es que el tema del uso de tacos de las mujeres es un tema absolutamente estético y cultural, pero no tiene ningún beneficio, de hecho perjudica a la columna y también a las caderas. Pero podemos tener una disfunción de la cadera, por ejemplo, por el mal uso, por el uso constante de zapatos muy altos. Sí, pero se produce de manera indirecta. ¿Ya? Al tener un taco alto, esto quiero rectificar algunas cosas. Es cuando es constantemente. Si una mujer usa tacos para salir, para trabajar, pero después va y usa el zapato normal o zapato bajo, o hace ejercicios de elongación de la musculatura, debería no tener ningún problema. Pero si es la típica mujer que se amanece con taco y se acuesta hasta que las se acuesta... pantuflas tienen taco. Ahora, bueno, antiguamente ahora hasta las hawaianas tienen un taco, entonces empieza a producirse un acortamiento muscular en toda la zona posterior, lo cual obliga a la pelvis a tener un movimiento normal, lo cual, para compensar, te lo explico de esta forma: si yo uso tacos me voy hacia adelante, para no irme hacia adelante enderezo voy con la columna hacia atrás, ¿ya? Y eso va a producir una alteración, como te decía, en la musculatura, y eso va a producir que la carga de la articulación en la cadera también sea disfuncional. Y puede llegar incluso también a producir estos famosos pinzamientos. O sea, la disfunción de cadera, yo creo que nadie está libre. Absolutamente nadie, pero las mujeres, lamentablemente, por el uso de los tacos, también es más relevante que la mayoría de los hombres. Y los hombres, en general en Chile, las actividades físicas que realizan son fútbol y cosas por el estilo, que tampoco usan mucho esta elongación o estas aperturas de pierna, como las artes marciales que sí lo presentan. O las gimnasias artísticas, por ejemplo. Las gimnasias artísticas, sí. Y en ese caso, otro también de lo que se dice mucho respecto a la disfunción de las caderas es el sobrepeso. ¿Qué tanto afecta el peso de una persona en la carga, obviamente, que tiene la cadera en nuestro cuerpo? Bueno, absolutamente. Lo que estábamos mencionando delante, de la cintura para arriba tenemos más del 60% de la carga corporal. En nuestro sistema endocrino, por así decirlo, y en toda nuestra distribución de grasa, generalmente está en la zona abdominal. ¿Ya? Entonces, subimos de peso, pasan dos cosas. Uno es la mayor carga, mayor presión sobre las caderas. Pero hay otra. Al ser en la zona abdominal tenemos un abdomen más prominente y eso también produce que la distribución de la fuerza sea en diagonal. Entonces, la distribución de la carga hacia las caderas también es dispareja. O sea, estamos hablando aquí de la ponchera, de la guatita. Exactamente, sí, directamente. Tenemos un aumento de carga y una distribución de la carga de una manera poco homogénea, por ende va a generar una articulación que se desgasta de manera más rápida. Y ahí viene la artrosis de cadera. Rodrigo, en ese caso ya entendiendo las causas de esta disfunción y también qué es lo que no tenemos que hacer, ¿no es cierto?, para no privilegiar estos problemas de nuestras caderas. ¿Cuáles son los efectos una vez que ya tenemos la disfunción de la cadera? Bueno, el primer efecto no es el dolor, ¿ya? Porque muchas veces dice, me duele, voy a ir. A veces ya es tarde, ¿ya? El primer efecto real es esta mala orientación anatómica, esta disfunción que produce un desgaste, que va a producir un mal desgaste articular. El problema es que en la artrosis, cuando hay dolor de artrosis, es porque el desgaste ya está muy avanzado, ¿ya? Entonces, el primer efecto no es el dolor, lamentablemente, porque el dolor nos avisa, ¿ya? El segundo efecto sería el dolor, obviamente, y la incomodidad. Y eso va a producir que las personas generalmente vayan y... Pero de un principio entonces esta disfunción es bien silenciosa. Podríamos no darnos cuenta. Sí, excepto cuando los pacientes vienen, como decíamos, con problemas congénitos, que es la famosa displasia. La displasia de cadera produce que los niños empiecen desde pequeños a cojear. ¿Ya? De hecho, si te fijas, hay personas que cojean y no saben por qué. A veces no les duele. Y es porque ya tienen una mala orientación. ¿No es porque tienen una patita más corta que la otra? A veces sí, pero ojo, eso también, si bien no es un mito, la diferencia de extremidades es bastante escasa cuando es real. Hay una diferencia que es funcional y una diferencia que es real. Ya, la diferencia real, ojo con esto, siempre se tiene que medir con wincha. Ya, no basta con que tengan una imagen radiológica y el paciente esté de pie. Porque ¿qué se produce? Tenemos los dos huesos coxales, que son los grandes huesos de la pelvis. Uno puede estar un poco más adelante que el otro, y como dije que la articulación era de esta forma, al hacer esto, una asciende. Entonces uno dice, mira la radiografía y dice, hoy tiene una cadera más arriba que la otra. Pero también la radiografía es una imagen plana.
no es tridimensional. Entonces, al ver la imagen plana, es como que yo viera esto. Claro. Y tú ves una mano mía más grande que la otra, pero porque está más cerca. Y eso pasa en este problema. Como las caderas tienen esta orientación, al haber esta alteración rotacional, se produce que una sube. Y aparentemente tuviéramos una pierna más corta. Sí. Sí, de hecho... Ahora, disculpa, en forma real también hay personas que tienen una dismetría articular, pero la verdad es que son mucho más escasas que las funcionales. Claro, me imagino, la verdad. Todos tenemos un ojito más chico que el otro. Exactamente, es clásico, la verdad, pero en este sentido, y es porque lo hemos visto, yo me imagino, hemos visto personas en el centro que sí, notoriamente, por un tema físico, tienen la caderita más arriba, personas que generalmente están con el bastoncito, y esto netamente se debe a una disfunción de la cadera. Bueno, generalmente esas personas que ya uno ve acostumbrado, o no sé si te has fijado, de repente en la calle uno puede ver personas con unas plataformas de este porte. Más en un zapato que en el otro. Generalmente eso es producto de estas displasias, que se va produciendo el desgaste articular. Y en este sentido, cuando tenemos esta displasia, obviamente la molestia, punto uno, para movilizarnos, porque inmediatamente está conectado con las piernas. Exactamente. Hacia la columna tenemos también algún efecto. Totalmente relacionado. Si tenemos una dismetría en las extremidades, la columna va a tratar de buscar la forma de acomodarnos para mantenernos rectos y aparece la famosa escoliosis. Claro. ¿Ya? Pero tengo entendido que Katy después les va a venir a hablar de escoliosis. Posturales, Ya, perfecto. Sí, porque y la escoliosis también, por así decirlo, es cada vez más típica y diagnosticada en niños más pequeños. Sí. Entonces, igual yo creo que hay que poner ojo. Y ahora, Rodrigo, si pudiésemos explicarle a la gente, más que alertarla en el fondo, ¿qué podemos hacer hoy día nosotros como personas que ya estamos sanos para no caer en esta... esta disfunción? Es lo típico, que en realidad todo el mundo sabe, pero no hacemos. ¿Qué es? La alimentación adecuada. Tenemos que tener una alimentación adecuada, obviamente, para no subir de peso, tener un cuerpo equilibrado en ese sentido. Una buena masa muscular que estabilice la articulación. Recordemos que la cadera es la segunda articulación más inestable del cuerpo. Para estabilizarlos, lo que se necesita es una fuerte musculatura. Y hay ejercicios para eso, ¿ya? De hecho, en la última, ahí lo que estamos viendo en la imagen, tiene que ver, esa es la displasia de cadera, donde hay un desplazamiento y hay una fractura, ahí hay una fractura del cuello del fémur. ¿Ya? En un accidente generalmente automovilístico, cuando uno choca, la rodilla impacta y la cadera se hunde. Y eso produce ese tipo de fracturas. Eso es quirúrgico, ya no hay nada más que hacer. Hay que entrar a pabellón y se pone una prótesis, que estaría en la imagen siguiente ahí. Se pone una prótesis de cadera y eso, la recuperación obviamente tiene que ver con un tema kinésico, donde hay que fortalecer la musculatura, que es lo mismo que hay que hacer como para prevenirlo. Perfecto. Que es el tema de mejorar la musculatura en forma adecuada. Me imagino que hay ejercicios específicos. Absolutamente. Me imagino que has escuchado que el deporte es salud. Sin duda. El deporte, ese es un mito. El deporte es salud mental. El deporte es una actividad competitiva, por ende nos va a llevar al extremo nuestro cuerpo. ¿Que eso nos podría tener una higiene negativa? Absolutamente. La vida media de un deportista de élite es de 30 a 35 años, porque después empiezan todos los desgastes. ¿Qué es salud? La actividad física adecuada para cada persona. Tu cuerpo. Sale mucho más largo la frase, pero la salud física está relacionada directamente con una actividad física adecuada para cada uno. Uno puede nacer con una displasia y tener toda la vida de displasia, pero si tiene la actividad relacionada para eso, podría tener una vida totalmente sana y normal. Y en ese sentido, Rodrigo, y la verdad otros kinesiólogos también acá nos han dicho, oye, uno tiene que ir al kinesiólogo antes de ponerse a hacer ejercicio. Cuando se pusieron los runners de moda, todos fuimos runners y hemos tenido una cantidad de pacientes increíble. Terrible, a rodilla, millones de problemas. Hoy día yo creo que el llamado obviamente a que las personas tomen en conciencia y tomen en consideración los consejos que tú nos acabas de dar, y en el peor de los casos, y esperemos así no sea, si es que alguien nota, ¿no es cierto?, algo distinto en sus caderas, ir a visitarlos a ustedes a Sin Eso Salud. Es lo ideal, absolutamente. Quisiera ver, en la última imagen les muestro algunos ejercicios. ¿Por qué puse ese joven? Él está operado de un pinzamiento de cadera. Un joven de 19 años, deportista, practica artes marciales y empezó con un problema en su cadera. Él tiene un problema complementario de su columna y empezamos a tener que hacer el proceso de rehabilitación después de su cirugía. Entonces muchas veces la gente relaciona la cadera con la edad. No, es que tengo artrosis de cadera, tengo que tener, y generalmente tiene que ver con la edad. Por eso puse a este joven, que obviamente me permitió con su permiso ponerle ahí en la fotografía. Ahí tenemos un ejercicio en la primera, que es un famoso sillón de cuádriceps, donde estabiliza la musculatura del muslo.
Ya, el segundo, otro tipo de ejercicio que tiene que ver con la percepción de su cuerpo, lo que se llama la propiocepción, además de la musculatura de los glúteos y de los cuádriceps. Y finalmente, bueno, nosotros tenemos la ventaja en SIT Salud de poder trabajar nuestros pacientes en la piscina temperada, que la verdad es que ayuda tremendamente porque puedes ayudar a que un paciente camine de manera sin bastones, sin alteraciones, mucho antes que fuera de la piscina. La piscina absorbe entre el 60 y 70% de su peso corporal, por ende la cadera está mucho más livianita para poder trabajar. Y les permite tener me imagino, una recuperación mucho más rápida. De hecho, sí. Rodrigo, ustedes están en Salas 548 en Concepción, ahí está SIT Salud, donde muchas personas, me imagino, hoy día ya van a querer ir a visitarlos. Así es. Muchas gracias, Rodrigo, por estar con nosotros. Que estés muy bien. Oye, nosotros nos vamos a una pausa comercial así de cortita. A la vuelta tenemos más espacios. Nos visita El Casino.